Algo no está cuadrando en nuestra historia del cosmos. El telescopio espacial, James Webb, el observatorio más poderoso jamás construido para mirar el universo en luz infrarroja, está enviando datos que están obligando a los astrónomos a replantear lo que creían entender sobre los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. Cuando apuntó hacia regiones extremadamente lejanas, tan distantes que su luz tardó más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros, encontró galaxias que parecen demasiado grandes, demasiado brillantes y demasiado evolucionadas para existir en una etapa tan temprana del universo. Según los modelos cosmológicos aceptados, después del Big Bang, el universo pasó por una etapa oscura antes de que nacieran las primeras estrellas. Luego comenzaron a formarse las primeras galaxias, pequeñas, irregulares y con poca masa. Sin embargo, las observaciones del James Webb Space Telescope muestran objetos que podrían tener masas comparables a galaxias mucho más maduras, cuando el universo apenas tenía unos pocos cientos de millones de años. Esto no significa que el Big Bang esté equivocado, pero sí que algo en los detalles del proceso de formación galáctica podría no estar completamente entendido. Las señales inesperadas no apuntan a algo antes del Big Bang, sino a estructuras que surgieron más rápido de lo previsto por las simulaciones. Y cuando los datos reales superan lo que las ecuaciones anticipaban, la ciencia no entra en pánico, investiga más profundo. Lo que estamos viendo podría ser el inicio de una nueva etapa en la cosmología moderna. Ahora que ya sabes por qué esta noticia está generando tanto debate, vale la pena profundizar con calma. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer desde dónde nos acompañan. Y si te interesa entender el universo con base científica y explicaciones claras, apóyanos con un like para que más personas puedan descubrir estos temas. El James Webb Space Telescope fue diseñado precisamente para observar el universo temprano. A diferencia de telescopios que trabajan principalmente en luz visible, el Webb detecta luz infrarroja, que es crucial cuando hablamos de objetos extremadamente lejanos. Debido a la expansión del universo, la luz de las galaxias más antiguas se estira hacia longitudes de onda más largas, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. Sin esa capacidad infrarroja, muchas de estas galaxias simplemente serían invisibles para nosotros. Cuando comenzaron a publicarse los primeros datos científicos del Webb, la comunidad astronómica reaccionó con entusiasmo y cautela. Algunas galaxias candidatas parecían existir apenas 300 o 400 millones de años después del Big Bang. En términos cósmicos, eso es casi inmediato. Lo que sorprendió no fue solo su presencia, sino su posible tamaño y luminosidad. Si las mediciones se confirman, significaría que las estrellas comenzaron a formarse y a agruparse en estructuras masivas mucho antes de lo que los modelos tradicionales sugerían. La ciencia avanza precisamente en estos momentos, cuando la observación obliga a revisar supuestos. No se trata de descartar décadas de investigación, sino de afinarla. Y lo que está ocurriendo ahora con el Webb podría representar uno de esos ajustes históricos que redefinen cómo entendemos el nacimiento de las primeras galaxias. Si te interesa descubrir qué fue exactamente lo que observó el telescopio y por qué esto desafía algunos cálculos fundamentales, quédate, porque lo que viene es aún más fascinante. Las primeras observaciones profundas realizadas por el James Webb Space Telescope se enfocaron en regiones del cielo que ya habían sido estudiadas antes por el telescopio espacial Hubble. La intención era clara: comparar directamente lo que el Hubble había visto con lo que el Webb podía revelar gracias a su mayor sensibilidad y resolución en el infrarrojo. Lo que apareció en esas imágenes no fue una simple mejora en nitidez, sino una auténtica explosión de estructuras que antes eran apenas puntos débiles o que ni siquiera se detectaban. Entre esos hallazgos destacaron varias galaxias candidatas con corrimientos al rojo extremadamente altos, lo que indica que su luz fue emitida cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. El corrimiento al rojo no es una estimación superficial. Se basa en el desplazamiento medible de líneas espectrales conocidas, como las del hidrógeno, hacia longitudes de onda más largas debido a la expansión del espacio.
Cuanto mayor es ese desplazamiento, más lejos y más atrás en el tiempo estamos observando. El problema no radica en la existencia de galaxias tan tempranas, porque los modelos cosmológicos basados en el Big Bang sí predicen su formación. El punto de tensión aparece cuando se estiman sus masas estelares. Algunas de estas galaxias parecen contener una cantidad de estrellas comparable a la de sistemas mucho más desarrollados en épocas posteriores. Para que eso fuera posible, el gas primordial tendría que haberse condensado y transformado en estrellas con una eficiencia mayor de la que las simulaciones actuales consideran probable. En el modelo estándar de cosmología, conocido como lambda CDM, la materia oscura juega un papel fundamental. Después del Big Bang, pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo crecieron gradualmente bajo la influencia de la gravedad. La materia oscura, que no interactúa con la luz pero sí con la gravedad, actuó como una especie de andamiaje invisible donde el gas normal pudo acumularse. Este proceso, sin embargo, requiere tiempo. Las simulaciones por computadora muestran que las primeras galaxias deberían haber sido relativamente pequeñas y desordenadas. Si las observaciones del Webb confirman que existen galaxias masivas demasiado temprano, entonces hay varias posibilidades científicas que deben explorarse. Una opción es que las estimaciones iniciales de masa estén sobrevaloradas. Calcular la masa de una galaxia tan lejana implica interpretar su brillo y su espectro, y pequeños errores en la interpretación pueden producir grandes diferencias en el resultado final. Otra posibilidad es que las estrellas en el universo temprano hayan sido diferentes, quizá más masivas y luminosas, lo que alteraría la relación entre brillo y masa. También se ha considerado la hipótesis de que los procesos de formación estelar fueran más rápidos y eficientes en condiciones primordiales. El universo temprano tenía una composición química mucho más simple, dominada por hidrógeno y helio. Sin elementos pesados que enfriaran el gas de la misma manera que hoy, la dinámica de colapso podría haber sido distinta. Este escenario no contradice el Big Bang, pero sí implica que nuestros modelos de evolución galáctica necesitan ajustes más finos. Otro punto clave es la precisión en la medición de distancias. Aunque el corrimiento al rojo es una herramienta poderosa, confirmar de manera espectroscópica cada galaxia candidata requiere tiempo de observación adicional. En algunos casos, lo que inicialmente parece ser una galaxia extremadamente lejana puede resultar ser un objeto más cercano con propiedades particulares que imitan ese desplazamiento. Por eso, la comunidad científica mantiene una postura prudente mientras se acumulan más datos. Lo que resulta innegable es que el Webb está abriendo una ventana sin precedentes al llamado periodo de reionización, la etapa en la que las primeras estrellas comenzaron a emitir suficiente radiación para ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el cosmos. Entender cómo y cuándo ocurrió este proceso es esencial para reconstruir la historia del universo. Si las galaxias tempranas eran más abundantes o más brillantes de lo esperado, eso podría acelerar los tiempos estimados para esta transición cósmica. En este contexto, la palabra inesperado no significa inexplicable. Significa que los parámetros actuales pueden no capturar toda la complejidad de la física involucrada. La cosmología moderna se basa en una combinación de observaciones precisas, teoría física y simulaciones numéricas de altísima resolución. Cuando uno de esos pilares recibe nueva información, los otros deben ajustarse en consecuencia. Es importante subrayar que hasta ahora no existe evidencia de fenómenos que contradigan la expansión del universo ni el marco general del Big Bang. Lo que está en discusión es el ritmo y la eficiencia con la que las primeras estructuras crecieron. Esa diferencia puede parecer técnica, pero tiene implicaciones profundas para entender cómo surgieron las galaxias que eventualmente dieron lugar a sistemas como la Vía Láctea. Mientras se realizan nuevas campañas de observación, los equipos científicos están refinando modelos, revisando datos y proponiendo escenarios alternativos que se mantengan dentro de las leyes conocidas de la física. Este proceso puede tomar años, pero es precisamente así como la ciencia avanza, contrastando hipótesis con evidencia. Lo que comenzó como una serie de imágenes espectaculares se ha convertido en uno de los debates más estimulantes de la astrofísica actual. Y apenas estamos al inicio de lo que el James Webb
podrá revelar en la próxima década. Si algo ha dejado claro el análisis continuo de los datos del James Webb Space Telescope, es que estamos entrando en una etapa de precisión sin precedentes en la cosmología observacional. Cada nueva observación profunda no solo agrega más galaxias candidatas del universo temprano, sino que también mejora la calidad de los espectros obtenidos, permitiendo estimaciones más confiables de distancias, composición química y tasas de formación estelar. Con cada confirmación espectroscópica, la discusión se vuelve más sólida y menos especulativa. Uno de los aspectos más relevantes es la aparente madurez estructural de algunas galaxias tempranas. No se trata únicamente de su brillo, sino de indicios de organización interna. En ciertos casos, los datos sugieren discos relativamente definidos o concentraciones centrales significativas. En el marco tradicional, se esperaba que las primeras galaxias fueran altamente caóticas, dominadas por fusiones frecuentes y turbulencia intensa. Si estas estructuras muestran un grado de estabilidad mayor al anticipado, eso implica que los procesos gravitacionales y dinámicos podrían haber operado con una eficiencia sorprendente desde etapas muy tempranas. La clave para entender este fenómeno está en la interacción entre materia oscura, gas bariónico y radiación. La materia oscura continúa siendo un componente fundamental del modelo cosmológico. Las observaciones del fondo cósmico de microondas y la distribución a gran escala de galaxias respaldan su existencia de manera consistente. Sin embargo, los detalles sobre cómo los halos de materia oscura acumularon masa en los primeros cientos de millones de años todavía contienen incertidumbres. Si esos halos crecieron más rápido de lo estimado, entonces el gas pudo colapsar antes y formar estrellas en tiempos más cortos. Otro elemento importante es la llamada función inicial de masa estelar, que describe la distribución de masas con la que nacen las estrellas. En el universo actual, esta función parece bastante uniforme, pero en el universo primitivo, donde no existían elementos pesados que facilitaran el enfriamiento del gas, las condiciones físicas eran distintas. Algunos modelos teóricos proponen que las primeras generaciones de estrellas pudieron haber sido significativamente más masivas que las actuales. Estrellas más masivas implican mayor luminosidad en menos tiempo, lo que podría explicar parte del brillo observado sin requerir cantidades extraordinarias de masa total. También es necesario considerar el papel de la retroalimentación estelar. Cuando las primeras estrellas explotaron como supernovas, liberaron energía y elementos pesados al medio circundante. Ese proceso puede tanto estimular como frenar la formación posterior de estrellas. La forma exacta en que esa retroalimentación influyó en las primeras galaxias todavía es objeto de simulaciones avanzadas. Si la retroalimentación fue menos disruptiva de lo previsto, las galaxias pudieron crecer con mayor continuidad. A medida que el Webb continúa observando campos profundos en diferentes regiones del cielo, los astrónomos están construyendo muestras estadísticas más amplias. Esto es crucial porque un puñado de galaxias inusuales no basta para modificar un modelo cosmológico completo. Se necesita confirmar que estas propiedades son comunes y no excepciones raras. La ciencia exige repetibilidad y consistencia en múltiples observaciones independientes. Otro avance significativo proviene de la combinación de datos del Webb con observatorios terrestres de gran tamaño. Telescopios equipados con espectrógrafos de alta resolución pueden complementar la información infrarroja con mediciones adicionales que ayuden a refinar parámetros físicos. Esta colaboración entre instrumentos espaciales y terrestres fortalece la confiabilidad de las conclusiones. En este punto, es importante enfatizar que la cosmología no está en crisis. El modelo general de un universo en expansión, que comenzó en un estado caliente y denso, sigue respaldado por múltiples líneas de evidencia independientes. Lo que está ocurriendo es una etapa de ajuste fino. La historia del universo temprano podría ser más dinámica y eficiente de lo que las versiones simplificadas de los modelos sugerían. Ajustar parámetros no equivale a derrumbar la teoría, sino a perfeccionarla. Lo verdaderamente trascendente es que ahora tenemos acceso directo a épocas que antes solo podíamos inferir mediante extrapolaciones. Durante décadas, la formación de las primeras galaxias fue un territorio dominado por simulaciones. Hoy, gracias al James Webb Space Telescope,
Esa etapa se está convirtiendo en un campo de observación directa. Cada nuevo dato reduce el margen de incertidumbre y obliga a que las teorías se alineen con la realidad observada. A futuro, las próximas campañas del web buscarán confirmar la naturaleza de las galaxias más extremas detectadas hasta ahora. Se intentará medir con mayor precisión sus masas estelares, tasas de formación y contenido químico. Si los resultados continúan apuntando hacia una formación temprana acelerada, la cosmología incorporará esos hallazgos en una versión refinada del modelo estándar. Este proceso es un ejemplo claro de cómo funciona la ciencia en su nivel más avanzado. Hipótesis, observación, contraste, ajuste. No se trata de reemplazar el Big Bang ni de proponer escenarios sin fundamento, sino de comprender con mayor exactitud cómo evolucionó el universo en sus primeras etapas. Y en ese sentido, lo que el web está revelando no es un misterio inexplicable, sino una invitación a profundizar en la física que dio forma a todo lo que conocemos. Estamos presenciando en tiempo real una expansión del conocimiento humano sobre el origen de las galaxias. Cada fotón capturado por el web, que ha viajado más de 13.000 millones de años, nos trae información directa de una época en la que el cosmos apenas comenzaba a iluminarse. Ajustar nuestras ecuaciones para que coincidan con esos datos no es una señal de debilidad teórica, sino la evidencia de que el método científico está funcionando exactamente como debe.